un lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a una edición más de Mesa Revuelta. Como cada martes les saluda Yosimar Mesh, deseándoles que tenga el mejor de los días. Y por supuesto que manejo con precaución porque pues ya regresaron las actividades, veníamos de un puente, así que pues hay bastante tráfico por donde... Nos preparamos para que bien. Exacto, hay mucho automóvil que esquivar por la ciudad. Bienvenidos a esta Mesa Revuelta, darle los buenos días a quienes ya nos acompañan. Antes de eso, recordarles que nos pueden seguir a través de redes sociales, en Facebook, NSS Campeche, para que sigan la transmisión en vivo de este y otros programas que se transmiten a través del Núcleo de Comunicación del Sureste y por supuesto también a través de las aplicaciones de los sistemas operativos Android y iOS, ahí para que descargue la aplicación de NSS, donde pues estarán compartiendo información que se genera todos los días y por supuesto también podrá sintonizar las estaciones que conforman el Núcleo de Comunicación del Sureste. Ahora sí, darle los buenos días, la bienvenida a quienes ya nos acompañan en esta cabina, saludar a Ricardo Medina Farfán del Partido Revolucionario Institucional, que ya nos acompaña. Buenos días, maestro. Muy buenos días, Yoshimar, muy buenos días a todo el gentil auditorio que nos escucha. Y también Antonio Gómez Saucedo del Partido del Trabajo, que ya nos acompaña el día de hoy. Buenos días, Toño. ¿Qué tal? Muy buenos días a mis compañeros y a todos los campechanos y campechanas que ya hoy están de pie a esta hora. Así es, ya se estarán sumando más panelistas a esta mesa de revuelta conforme vaya avanzando el programa. Ya está igual acompañándonos César González del Partido Morena, que se estará sumando a esta conversación, pero pues darle lectura a los temas que tenemos para el día de hoy. En el caso del Plan B, esta reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su calidad de Tribunal Constitucional de México, declaró como inválido el llamado Plan B de esta reforma electoral. 9 ministros votaron a favor del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, quien consideró que con la aprobación fast track de las reformas a la ley electoral se transgredió y violó la Constitución y el proceso legislativo, pues además de afectar a las minorías parlamentarias, existieron violaciones a los principios de la deliberación informada y democrática, entre otras cosas por la falta de publicidad en la Gaceta Parlamentaria con el tiempo debido, provocando la falta de conocimientos de las iniciativas de las cuales los legisladores tuvieron noticias hasta que se desarrolló la sesión, además de que no se acreditó, señala esta información, provocando la falta de conocimientos de las iniciativas, bueno, por el tema de que las enviaron prácticamente un tiempo antes de que inicie la sesión, además de que no se acreditó que dichas iniciativas fueran de urgente resolución y por ello se saltaran u omitieran diversos trámites parlamentarios. Con la resolución de la Corte en contra de este primer decreto del Plan B, que cubre las modificaciones hechas en materia de comunicación social y de responsabilidades administrativas, se puede anticipar que el resto de las reformas que pretendían esencialmente cambiar la estructura y procedimientos del Instituto Nacional Electoral correrán con el mismo destino, por lo que el llamado Plan B quedaría anulado por el máximo tribunal del país. Sin embargo, pues también a través de diversos medios de comunicación se ha dado a conocer la postura del secretario de Gobernación, Adán Augusto. ¿Me preguntas o No, me afirmas? además por si me equivoco y me salto algún dato, estaba leyendo que él comentaba que van por el Plan C, que en este caso sería el no votar a la oposición, supongo que en los procesos electorales siguientes. Bueno, pues ahí está el tema del Plan B. Darle los buenos días a quienes ya se están sumando a esta mesa revuelta. César González del Partido Morena, que ya nos acompaña. Buenos días, César. Muy buenos días a todos y a todas. Nelly Márquez del Partido Acción Nacional. Buenos días, Nelly. Un saludo a todos, muy buenos días. Y José Segovia del PRD, que ya nos acompaña. Buenos días a todos. Bueno, ¿quién quiere arrancar la conversación con este tema del Plan B? A ver, se los pongo sobre la mesa. Toño, pues ya que aquí iniciaste tú, ¿qué va a pasar con esto? Anuncian el Plan C, ya el Plan B, pues la Suprema Corte. A ver, mira, yo creo que hay que puntualizar en el tema de la decisión de la Suprema Corte, porque se escucha para la oposición se escucha muy bien el decir que la Suprema Corte declaró inconstitucionales las reformas planteadas como parte del Parlamento. Y hay que puntualizar, o sea, lo que la Suprema Corte ha dicho es que para ellos, para la Suprema Corte, el proceso legislativo no fue el adecuado. En ningún momento se metió a hacer un análisis de fondo de las propuestas de reforma. En ningún momento señaló que las propuestas de reforma hayan sido o estén contraponiéndose a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, ¿sí?
¿Qué hizo? En fines así muy, muy concretos, la Suprema Corte le dice a los legisladores, ustedes no le dieron a conocer a todos los diputados, principalmente a los de oposición, no le dieron tiempo de que leyeran las páginas correspondientes a las reformas que se estaban planteando. Eso fue todo. O sea, en esencia esa es la decisión de la Suprema Corte. Dice que no es de urgente y obvia resolución. A lo mejor no tenemos claro en el contexto que cualquier reforma en materia electoral tiene que realizarse 90 días antes del proceso electoral. Y el proceso electoral empieza ahorita ya en septiembre de este mismo año. Entonces, aún queda tiempo, o sea, quedaría tiempo de que se presentara nuevamente una iniciativa de ley, tal vez con estas mismas reformas, que se hiciera el proceso de acuerdo a como lo está señalando la Suprema Corte y que volviera a pasar con mayoría. Porque al final de cuentas, la representación popular en el Congreso de la Unión de mayoría la tiene la Cuarta Transformación. Fue una decisión de la gente que sus representantes fueran la mayoría de la Cuarta Transformación, no que fueran de la oposición. Entonces, ese es el camino que está tomando el Plan B. Además, es solamente en dos leyes, en el tema de la ley de comunicación, en la de responsabilidad de los servidores públicos. Aún queda todavía por definir las reformas planteadas a la ley de partidos políticos y a la ley de procedimientos electorales, que también son de fondo. ¿Para qué? Para dar mayor certeza, para dar mayor garantía de que las elecciones se realicen con claridad, con transparencia y que realmente la decisión del pueblo sea respetada. Entonces, yo no echaría tanto las campanas al vuelo como lo ha hecho la oposición, de decir descalabraron, descarrilaron el Plan B de la reforma electoral. Vamos al análisis. Es una decisión de procedimiento solamente de procedimiento, que ahí tenemos todavía podemos hacer un debate y un análisis. Si realmente la Suprema Corte está defendiendo el procedimiento legislativo o simplemente está buscando cómo entretener unas reformas que a final de cuentas saben que son legales, que son constitucionales, que bueno, estarían dando mayor certeza al proceso electoral. Muchas gracias, Toño. Ricardo, ¿qué opinas al respecto? Pues mira, Toño, por como lo plantea, pretende darle y restarle importancia a lo que sucedió el día de ayer con esta resolución de la Corte. Y yo difiero muchísimo de él, porque él básicamente dice, pues se fue la Corte por el fondo, por las formas, por el procedimiento, por esto, por lo otro. Y creo que olvida algo que es fundamental en esto. Las formas es también fondo. Y en el caso de procesos legislativos, en el caso de un proceso para emitir leyes, es algo muy, muy, muy relevante. Hay que recordar algo. Ya previamente el presidente había intentado hacer esta reforma como una reforma constitucional y simplemente no pudo pasarla por no contar finalmente con el consenso, con el acuerdo, con el número de votos suficientes. Y esto no es derivado de una obstinación de bloquear algo o impedir algo, sino simplemente porque esa reforma como tal representaba un retroceso político electoral a nuestro país, algo que nunca se había visto que desde el poder, desde el gobierno, se estuviera haciendo para afianzar más poder, para aferrarse al poder y para generar un gobierno autoritario en todos los sentidos. Entonces, esa reforma constitucional simplemente no fue exitosa, no pasó, no obtuvo finalmente el consenso suficiente. Y en un berrinche, el gobierno federal, el presidente, pues se va entonces por una alternativa que es lo que llaman el Plan B, y es aprovechar su mayoría, digamos, para poder aprobar leyes ordinarias. Pero lo hacen no solamente usando una mayoría, sino al mismo tiempo dándole la espalda a los demás integrantes del Congreso. El Congreso no es propiedad de nadie. El Congreso no es propiedad de Morena o de los aliados de Morena. El Congreso es la representación de todos los mexicanos. Y si bien puede haber un grupo mayoritario, pero también hay voces que pueden diferir y que tienen también derechos para ser escuchados y para poder debatir. Y eso es precisamente lo que no ocurrió en este proceso de aprobación de este paquete de leyes. Simplemente se hizo a oscuras, se hizo a destiempo, se hizo evitando la deliberación, evitando convocar oportunamente a los diputados, especialmente a los de oposición. Bueno, se hizo verdaderamente violando todas las disposiciones legales. Eso es un modus operandi,
Cuando Morena no saca las cosas con consensos, con acuerdos, cuando no busca sacarlas adecuadamente, busca arrebatarlas. Las hace violando cualquier tipo de ley, pasando por encima cualquier práctica jurídica, y eso es finalmente lo que pasó en este caso. Sí, efectivamente, el argumento principal de los ministros es la violación a procedimientos, ¿no?, legislativos, pero en eso, precisamente en eso está demostrando Morena su falta de interés de darle voz finalmente y de respetar a la democracia, su falta de interés de respetar las minorías y su falta de interés de llevar finalmente, apegado a la ley, un procedimiento. Simple y sencillamente está demostrando una vez más que la ley es lo que menos les interesa y lo que más les interesa es destruir cualquier institución y tener las condiciones para aferrarse al poder. Muchas gracias, Ricardo. César, ¿qué opinas? En primer lugar, me voy a permitir leer un tuit de la Suprema Corte de Justicia del día de ayer, que dice a la letra: por violaciones graves al procedimiento legislativo con mayoría de 9 votos, la Corte declara la invalidez del primer decreto de las reformas político-electorales 22-23, que modifica las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas. Dejando esto aquí un ratito, lo que es importante decirle a la gente, a quienes nos escuchan, es que no todo el Plan B fue derrocado el día de ayer por la Suprema Corte, solamente una parte. Me parece que también el cómo se comunican las cosas pues puede ser importante para la gente, porque la gente podrá estar pensando que entonces ya no hay Plan B activo, ¿no? Que en esencia solamente fue una parte, como ya se comentó aquí, que toca la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por el otro lado, quedaron una serie de cosas todavía por dictaminar. Lo que ha quedado claro aquí es que la Corte no emitió un juicio en torno a si era constitucional o inconstitucional el fondo de la reforma. ¿Qué quiere decir esto? Que no, la discusión no se basó de los 9 ministros que votaron en contra o a favor de que se derroque, no fue en torno a si era constitucional o inconstitucional, sino más bien se fueron por el procedimiento. Y quiero decirle a la gente que los 9 ministros que emitieron su voto de esta manera, fueron colocados por Felipe Calderón y por Enrique Peña Nieto. O sea que pertenecen todavía a la clase conservadora, ¿Y por qué es importante decirlo? No porque hoy vengamos y digamos los conservadores contra los liberales, la Cuarta Transformación contra quienes siempre han estado. No, porque vale la pena hacer una remembranza y decirles que en el 2013, cuando aprobaron la reforma energética, esa que justamente hizo que 20,000 empleos se perdieran en Carmen al día de su publicación, esa que llevó al acabose nuestra producción energética y entregó nuestro petróleo a las empresas privadas, pues justamente llevó el mismo procedimiento que el Plan B, el mismo procedimiento, y 4 de esos 9 integrantes de la Suprema Corte de Justicia ya eran magistrados y que dijeron que ellos no tenían facultad para entrometerse en las facultades del Congreso de la Unión. Distinto hoy, y por eso hago justamente esta remembranza aquí en el auditorio, porque es importante señalarlo que hoy los magistrados están jugando, por supuesto, que un papel con la derecha, ¿no? Que es importante decirlo también, porque los tibios ni Dios los traga o Dios los escupe. Entonces, qué bueno que se han definido. Nosotros entendemos cuál es el papel de la Suprema Corte el día de hoy. Nos queda claro que apenas llegó la ministra presidenta, se liberó a Rosario Robles, se liberaron las cuentas de la esposa de García Luna, una serie de cosas que la verdad es que es vergonzoso. Y aunque se ría la oposición, los hechos ahí están. Apenas llegó la ministra, bueno, todos empezaron a bailar el mismo son y entonces empezaron a justamente hacer este tipo de cosas. Lo que es importante decirles, y como bien ya lo señalaba mi compañero Antonio del PT, es dónde queda reflejado la mayoría popular y la representación que el pueblo de México le da justamente a la Cuarta Transformación, en el PT, en el Verde, en Morena. ¿Dónde queda? Si la Suprema Corte al final va a legislar por la oposición, que dicho sea de paso ya no quiere legislar, entonces pues que ya no se vote a la oposición, porque es lo más prudente. Nos ahorramos ahí un dinero importante, que era justamente parte del plan A de la reforma justamente político-electoral.
disminuir la cantidad de senadores y diputados, esa que no quiso la oposición. No quiso que se disminuyeran los plurinominales ni del Senado ni de la Cámara de Diputados. Si justamente hablamos de la originalidad del plan, ese era el plan original. Ese era el plan que hoy en día vemos que desafortunadamente el Senado se paraliza porque la oposición no quiere ir a legislar y porque la oposición, pues, simple y llanamente dice, no voy a una sede alterna y no voy a sesionar y háganle como quieran. Bueno, pues en ese sentido es justamente como se dieron las cosas. La Suprema Corte creo que está al descubierto que, pues bueno, no está justamente emitiendo un juicio en torno a una interpretación profunda de la ley, sino más bien un tono de procedimiento, que si bien las formas pueden ser fondo, lo que quedó claro es que no determinaron si era constitucional o inconstitucional el fondo de la ley. Gracias, César. Nelly, ¿qué opinas? Mira, primero que nada yo diría lo siguiente aquí con lo que oía que decía el compañero César. No pudieron hacer el plan A porque la gente votó porque la Cuarta Transformación no tuviera esa mayoría en el Congreso para hacer cambios constitucionales, a su parecer. Segunda, la gente votó en un partido como el Verde, pero no cuando originalmente el Verde no estaba en los acuerdos con la Cuarta Transformación. Entonces ahí, por favor, cuidado con lo que dice César. A mí me parece que si bien es cierto que no se fueron a fondo, porque cuando vas a revisar una acción como la que sucedió en el Congreso, porque además el Congreso tiene una serie de leyes y reglamentos que hay un proceso estrictamente por días y por semanas y por acciones en diferentes áreas del Congreso de la Unión para que tú puedas emitir, cambiar, modificar o hacer cualquier cosa en las leyes. Y no lo siguieron. Entonces, ¿qué es lo que dice la Suprema Corte? ¿Para qué entro a la revisión de algo que no llevó un procedimiento correcto? Y lo más grave aquí es que Morena y sus aliados no conocen el procedimiento legislativo, no conocen las leyes. Por eso se les da palo, en muchas ocasiones se les está dando palo, porque no conocen el proceso legislativo, que es muy claro. No puedes llegar y hacerlo. O sea, fue una rabieta del presidente, fue una desesperación y además lo más grave, los diputados, por obedecer a su patrón, violan un procedimiento que tiene muchísimo tiempo y que eventualmente se ha ido actualizando ciertas cosas en el Congreso y que está en la ley. Y lo que hace la Suprema Corte de Justicia no viola ningún poder en este país. La Suprema Corte es la que verifica si se está cumpliendo con la ley en un acto de autoridad. Y aquí fue un acto que no respetó, eso es lo gravísimo. A ver, Morena y sus aliados no respetaron el proceso legislativo y a fuerzas, porque no tuvieron el voto mayoritario de 2/3 partes para cambiar la Constitución, hicieron esta rabieta. Y no lo tuvieron porque en la elección el pueblo de México les quitó. Ni siquiera no lo obtuvieron, porque lo habían tenido en la primera etapa del sexenio del presidente. Les quitó esas 2/3 partes, porque seguramente estaban viendo los ciudadanos, que siempre son sabios, que no podían darle a este grupillo ese poder. Muchas gracias, Nelly. Antes de ir a la pausa, darle los buenos días a Jack Valle de Movimiento Ciudadano, que ya se suma a esta mesa. Buenos días, Jack. Muy buenos días a todo el auditorio. Y Alberto Kutzkan, que siempre nos acompaña. Beto, bienvenido, buenos días. Hola, muy buen día a todos. Bien, vamos a una pausa y regresamos para continuar platicando sobre este y otros temas que tenemos para el día de hoy. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142.
Lo que no sabías de la política en Campeche lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Estamos de regreso para continuar platicando con nuestros panelistas, darle la palabra a quienes no han participado todavía. Alberto Kutzkan, te vi anotando diversos puntos de vista en las intervenciones pasadas. ¿Qué opinas sobre este tema, Beto? La decisión de la Suprema Corte hacia el plan B y el plan C del presidente, que es nada con la oposición. Bueno, pues creo que este es un primer momento en que se va a hacer la revisión de ese plan de reforma que voy a presentar el presidente y que me parece un revés para el presidente de la República. Un revés doble porque primero no pasa como reforma constitucional cuando la propusieron. Y por otro lado, me parece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuó de manera republicana. Que muchos desconocen el asunto de la cuestión republicana. O parecen desconocerlo, o de manera alevosa o deliberada. Pues hay tres poderes. Y deben entender que en una república los poderes se respetan, aunque no estés de acuerdo con sus resoluciones. El poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. En este caso, el poder judicial actuó correctamente porque vale aclarar que ese procedimiento legislativo que hicieron para aprobar el Plan B en su primera etapa, pues fue de niños, un pandillerismo, fue la manera más vil de, apoyándose en una mayoría artificial, aprobar leyes en donde el Poder Judicial les enmendó la plana a los de Morena, PT y el Verde. ¿Por qué les enmendó la plana como a niños chiquitos? Porque primero les dijo, a ver, aprendan a legislar, aprendan que hay un procedimiento legislativo. No supieron ustedes que se tiene que enviar la propuesta a la Cámara, se tiene que publicar en la Gaceta Parlamentaria, se le tiene que llegar a los diputados, hacer llegar a los diputados para que puedan leer el tema y se les tiene que dar un tiempo para que puedan revisar esa propuesta. Eso no lo hicieron. Ni siquiera la Suprema Corte entró al fondo del asunto. ¿Por qué? Porque los batió en la primera. Eso es vergonzoso para un poder legislativo, que otro poder les diga, oigan, no saben hacer su trabajo. Y se los dijo a los que están en el gobierno, PT, Morena y Verde. Lamentable y triste. Pero además, no sorprende el tema, porque ya son varias veces que la Suprema Corte les enmienda la plana. ¿Y saben qué es lo peor? Que el argumento que usan todos los diputados que están ahora gobernando y que se encuentran en la Cámara de Diputados y Senadores es que si el presidente sube hoy a la tribuna mañanera a decir que el conservadurismo se volvió a poner a favor en la Suprema Corte cuando llegó la ministra nueva que no es de su agrado, es el tema, es la cantaleta de los que están gobernando. ¿Por qué? Porque parecen merolicos, repiten lo que el ciudadano presidente dice en la mañanera. Creen que repitiendo lo que el presidente o la gobernadora o el gobernador van a quedar bien con ellos, pero están cometiendo errores muy graves. ¿Saben qué va a pasar con la segunda parte del Plan B? Va a pasar por el mismo asunto. Como no cumplieron con el procedimiento legislativo, van a resolver de aquí antes que termine el mes de mayo para que podamos tener elecciones tranquilas, con la ley correctamente bien establecida en el 2024, porque el proceso electoral inicia en septiembre o en noviembre, dependiendo de lo que ocurra de aquí a fin de mes. Me quedo con una cosa que no deben olvidar los diputados y que me parece que la desconocen, que existe un órgano de control constitucional y convencional que se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación,
que lo tienen en todos los países democráticos. Y que el hecho de que 9 de 11 ministros hayan votado en contra de lo que hicieron los diputados que ahora gobiernan PT, Morena y Verde, es de verdad una regañiza constitucional, de verdad. Y creo que estamos viviendo los peores momentos de la vida democrática en el país. Porque nosotros creíamos, los ciudadanos que votamos por el presidente de la República y obviamente por Morena, creíamos que lo iban a hacer diferente y no, lo están haciendo exactamente igual a lo que lo hicieron 90 años atrás los del PRI. Porque, pues obviamente, Morena y este movimiento está infiltrado, lleno de gente que viene del PRI y que se sabe las mañas, tanto a nivel nacional como estatal. Y pongo un ejemplo nada más clarito aquí en Campeche. En Campeche el secretario de Educación es priista de hueso colorado, pero además corrupto a más no poder. Lo agarraron con las manos en la masa, con maletas llenas de fajos de billetes. ¿Lo tienen más claro o se los decimos en otras palabras? Porque yo no veo que este gobierno sea muy diferente al que se fue. Incluso podemos decir que tiene peores cosas porque se trajo gente que está gobernando en casi todos los ámbitos de gobierno y que no lo están haciendo bien. Ahí tenemos el caso de la que siente que es agresión cuando decimos que está mala seguridad en Campeche. Lo están haciendo mal los de Morena y lo peor, termino con esto, le están dejando en bandeja de plata al que puede ser el próximo gobernador de Campeche. No quiero decir nombres porque luego se ponen a temblar. Punto. Gracias, Beto. Ya, por cierto, ya habló el presidente López Obrador respecto a este tema de la Suprema Corte de Justicia. Ya tenemos listo el audio. Ok, vamos a escuchar lo que ya comentó en la mañanera el presidente. Ahí viene el C. No tiene remedio el Poder Judicial. Está podrido. Están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al Poder Legislativo. Es de sentido común, de juicio práctico. El Poder Ejecutivo lo elige el pueblo. A mí me eligieron. Al Poder Legislativo lo mismo. Se elige a los diputados, se elige a los senadores. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte. Y esos señores que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador, que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen. Se lo tintan y se lo destintan. Bien, pues esto fue lo que comentó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hace unos momentos en su conferencia mañanera sobre pues esta negativa, digamos, de la Suprema Corte de Justicia respecto a el plan B de la reforma electoral, que bueno, parte de lo que acaba de comentar Beto, creo que lo estaba sintonizando mientras decía su opinión. Pepe Segovia, ¿qué opinas? Tenía su chicharito, Beto. Pues mira, escuchando lo que dice Andrés Manuel, el presidente de todos los mexicanos, pues hijo, creo que desde que llegó al primer día de su poder, ya dividió el país y sigue empecinado en seguirlo dividiendo. Creo que el presidente de la República no debe dividir a los mexicanos, al contrario, debe ser factor de unión y empezar desde su investidura a respetar los poderes de este país que no ha hecho por mucho tiempo.
Beto dijo algo muy cierto, finalmente, y acaba de decir Andrés Manuel, acusando a la Suprema Corte de facciosos, cuando el mismo Andrés Manuel López Obrador es el que ha dado instrucción directa al Poder Legislativo, directamente a los diputados de Morena y a sus aliados. Creo que lo que pasó ayer en la Suprema Corte de Justicia no es que fuera esperado, pero ya se veían vistos de que esto podía pasar. Finalmente se hizo respetar de alguna u otra manera lo que pasó en las cámaras, el proceso legislativo que no se condujo de la manera correcta como debió haber sido. Entiendo, y el debate se pudiera centrar, como bien dijeron al principio de este programa, en que si es constitucional o no, pero lo cierto es que finalmente no se cumplió el proceso legislativo y es donde la Suprema Corte agarró los elementos necesarios para pasar lo que estamos discutiendo en este momento. Creo que, si bien es cierto, no es un tema de intentar dividir entre los que estamos aquí, pero lo que no podemos seguir permitiendo es tampoco como de echar las campanas al vuelo, como también se ha comentado. Creo que lo que vaya a pasar a fin de mes, si bien es cierto, es algo muy probable a lo que estamos viviendo en este momento, lo cierto es de que lo hemos discutido, creo que no era el momento de una reforma electoral, independientemente de las reformas que igual van en el plan B. Tenía que haber sido el próximo año, después de la elección presidencial, pero Morena, y lo vemos aquí en el Congreso del Estado de Campeche, yo he escuchado también que, por ejemplo, los diputados locales se quejan que no les pasan la información cuando la van a discutir en el Congreso, por poner solamente un ejemplo aquí en lo local, pero está acostumbrado a operar de la peor forma, sin esperar los procesos administrativos, sobre todo que sean en el Congreso de la Unión. Muchas gracias, Pepe. Jack. Mira, para empezar, creo que volvemos a regresar a lo mismo de siempre, ¿no? Al berrinche del presidente, descalificando todo lo que no le sale bien a Morena. Ya creo que los ciudadanos ya estamos cansados de eso. Hay que hacer las cosas bien, y si no las haces bien, pues tienes consecuencias, y esto es lo que le pasó hoy al plan B que estaban queriendo pasar. No lo hicieron bien, y hoy es un revés para Morena todo lo que está sucediendo. Y lo que siempre sucede, sale el presidente a descalificar y a utilizar todos los calificativos de corruptos y de todas las cosas que ya no las sabemos porque son un disco rayado. Pero aquí lo importante también es que no se ha dado cuenta Morena, o no se da cuenta Morena, que una de las razones por las cuales ellos llegaron es por el respeto, que el Morena llegó al poder, es por el respeto a las minorías. Ellos fueron minorías. Y hoy les vale un camote respetar a las minorías. Porque, como bien dicen, no pasan las leyes en tiempo, no pasan las gacetas en tiempo. Aquí en lo local, en lo nacional, sucede exactamente lo mismo. Otra cosa importante también es el tema del plan C, que a mí me parece una cosa tremendamente grave. ¿Por qué? Porque los mexicanos ya vivimos un absolutismo dictatorial de un partido político por muchos años. No podemos permitir que todo el poder recaiga en un solo partido. No lo podemos permitir, porque ya lo hemos vivido y fue catastrófico. Entonces, ahora que hagan un llamado, Morena, a un supuesto plan C en donde nadie vote a los demás para que seamos absolutos, poderosos y dictatoriales, o sea, dices tú, terrible que pueda suceder algo como eso nuevamente en el país. Ya lo vivimos y no lo podemos permitir, porque como todos los partidos, yo creo que hay cosas buenas y hay cosas malas, pero las minorías y la alternancia genera una transparencia, y es lo que vemos cada vez que cambia de un gobierno a otro, se abren las cajas de Pandora, se abren las auditorías para que se destape todas las cloacas del gobierno anterior.
Pero si seguimos permitiendo que un partido siga, continúe, lo que va a suceder es que se va a infestar de podredumbre todo el sistema, como lo quieren hoy hacer Morena, que quieren permanecer en el poder y tener una absoluta dictadura por partido. Eso no lo podemos permitir. Muchas gracias, Jack. Vamos a ir a una pausa porque regresamos para no cortar las réplicas y darles la oportunidad porque veo que ya tienen mucho que decir. Vamos a ir a una pausa y regresamos para continuar platicando. Tranquilo, Antonio, vamos a una pausa y regresamos. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Bien, ya estamos de regreso para continuar platicando con el... nuestros panelistas sobre el tema del Plan B. Vamos a entrar en la réplica rapidísimo para ya igual abordar el tema de la elección del fiscal anticorrupción, que también está sobre la mesa. Así que, Toño, ¿querías agregar algo a esta conversación? Sí, mira, primero me cortaste el hilo porque escuchaba con atención a Jack. Como siempre, que decía gracias. Que no se debía de vivir en ese esquema del autoritarismo, que todo quería el poder. ¿Tú crees que sí? Y bueno, para eso lo que necesitan los partidos políticos es participar, y bueno, resulta que Movimiento Ciudadano decidió no participar en las dos elecciones, en la de Coahuila y el Estado de México. Entonces, pues esos partidos que no participan, pues no deberían ni siquiera de existir, ¿no? Eso es una. Dos, los argumentos aquí de la oposición, salvo algunos que podemos decir son muy centrados. La mayoría está tratando de desacreditar a quienes pensamos como el presidente, a quienes hemos estado apoyando al presidente. Nos dicen berrinchudos, nos dicen que no tenemos la capacidad de pensar, que no tenemos la capacidad de argumentar desde la 4T, que nos tienen que enmendar la plana porque somos endejos de alguna manera. Eso lo dijo el presidente, ¿eh? Y así nos llevamos, pero no hay un argumento de fondo, excepto el que con atención yo sí escuché de manera respetuosa. La oposición sigue manteniendo ese falta de argumento y lo único que hace pues es expresar, y aún así lo haya dicho mi compañero presidente, lo dijo el clasismo, el racismo, ¿sí? Y el no respeto a las decisiones populares. Y yo quisiera recordar un poquito de la historia. Yo recuerdo, y a lo mejor Ricardo nos puede abundar un poco más, en esa famosa roqueseñal en el Congreso de la Unión, cuando cambió el impuesto al valor agregado del 10 al 15%, que fue un golpe directo al pueblo, y que el pueblo salió a la calle y se manifestó. ¿Y lo escucharon? Yo creo que no. Y también en las famosas reformas estructurales de Peña Nieto, donde participó el PRD y que fue su tumba política, porque desde ahí empezó su declive y hoy el PRD no existe para nada, ¿no? Escucharon al pueblo, escucharon las manifestaciones de la gente, ¿sí? Escucharon a las minorías. Y la Suprema Corte resolvió diciendo que el proceso legislativo había sido el correcto. Y nos dieron en toda la torre, ¿sí?, a nuestro país. Entonces, hoy que salgan a decir la oposición, es que la Suprema Corte está salvaguardando los derechos de las minorías, nos la jodan. O sea, no se expresen de esa manera. O sea, no atenten contra la inteligencia y la capacidad del pueblo de conocer su historia. O sea, ustedes lo hicieron, aplastaron, aplanaron, modificaron la ley, la Constitución, entregaron los bienes nacionales y hoy vienen a decir es que la reforma electoral es anticonstitucional. O sea, Antonio, entonces... A ver, espérense. Aquí ustedes mismos lo plantearon. Hace varios programas, hace varios meses, yo escuché una frase cuando las cosas no salían bien. Aquí les dijeron a varios compañeros de la izquierda, les dijeron, es que ustedes son malos y llorones, ¿no? O sea, ustedes lo aplicaron durante muchos años, nunca escucharon al pueblo. Y ahora es turno de ustedes. Nunca escucharon a las minorías, nunca escucharon los reclamos populares y bueno, hoy salen con ese argumento. Y lo replanteo, o sea, la Suprema Corte, ¿sí?, se excede. ¿Por qué se excede? Eso, así me gusta. ¿Por qué se excede? ¿Sí? Porque si en la ley orgánica del Congreso de la Unión, existe un procedimiento a través del cual la Asamblea te obvie,
¿sí?, la pasada de una propuesta de ley a comisiones y esa se aprueba por la mayoría de la Asamblea, es un procedimiento legislativo que existe, que es correcto y que es legal, ¿sí o no? No Y se llevó a existe cabo. también aquí, ¿cómo no se llevó a cabo? Si se presenta, se lee y de ahí ya se obvia la pasada a comisiones, ¿existe o no existe? Hoy son ustedes legisladores, No se llevó a cabo. pero sí existe, está y se llevó a cabo. Y no se El llevó a hecho cabo de que la correctamente. oposición no esté, a eso es aparte. ¿sí? Bueno. El hecho de que la oposición no esté presente, que no quiera asistir, a eso es aparte. ¿sí? Pero ustedes tenían que haber estado, tenían que haber continuado el debate, porque esa fue una de las reformas más ampliamente discutidas, donde el proceso de parlamento abierto se llevó muchos más meses, donde se convocó a muchas organizaciones de la sociedad civil, barrias de abogados, cuanta más. Ustedes lo pueden revisar ahí en los trabajos del Congreso de la Unión. O sea, no puedes decir que fue una iniciativa que sale de debajo de un cajón de escritorio. O sea, hubo un proceso de parlamento abierto muy amplio, como nunca se había dado en el Congreso de la Unión, y se discutieron los temas electorales. Entonces, no puede la Suprema Corte decir, es que esos temas no se habían visto, es que esos temas no se habían Lo hizo. tocado. Sí, lo hizo, pero ahí está demostrando, o sea, cuál es el actuar, ¿no? Y por eso nosotros nos estaríamos sumando, si en su momento existe una propuesta nuevamente de democratizar la integración del Poder Judicial en nuestro país. ¿Por qué si el Poder Ejecutivo lo elige el pueblo? ¿Por qué si la representación legislativa la elige el pueblo? ¿Por qué no podemos elegir el tercer poder, que es el Poder Judicial? ¿Por qué no vamos a eso? ¿Por qué no le damos a la ciudadanía la posibilidad de poder elegir desde los jueces de circuito, los magistrados en los tribunales especializados e incluso, ¿por qué no poder decidir como pueblo quiénes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como decía atinadamente Beto, pues es una instancia de control de convencionalidad y constitucionalidad? ¿Y por qué, si nuestra Constitución dice que el poder está en el pueblo, porque el pueblo no puede ejercer ese poder para determinar quiénes son sus ministros? Sí lo ejerce a través de sus representantes. Pero si los representantes están acotados por la Suprema Corte en este momento. No están acotados porque representan finalmente la voz de toda la sociedad. No, porque, a ver, ¿quién tendría más peso? A través del voto está representado finalmente. Por eso, pero si mi representante, ¿sí?, aprobó esa iniciativa, la Suprema Corte ahorita le está diciendo no. La Suprema Corte está por encima del legislativo. No, es que ahí es el punto que lo quieren llevar ustedes. Es que la Corte no está por encima del legislativo. Nuestros argumentos son inválidos, pero los suyos sí son totalmente válidos. Es debatible todo. Por eso. Bien, vamos al siguiente tema, porque están alargándolo para no... Ricardo, César, Para no tocar, están alargando el tema para no tocar el que sigue el bueno. Yo quisiera refutarle un poco aquí a Toño, ¿no? Parece Lo que que no está se dan diciendo. cuenta. De entrada, esta cuestión de quererse envolver finalmente en una camisa como de víctimas ante algo, donde finalmente lo único que se demostró en este proceso fue un interés totalmente autoritario, un propósito al margen de la ley, y donde finalmente se rompieron todos los procedimientos establecidos precisamente para poder generar una ley, que hablan de darle publicidad al procedimiento, que habla de darle oportunidad a un debate, que habla de darle finalmente las iniciativas a discutir a la gente. Los diputados no conocían esas iniciativas, las estaban leyendo en ese momento. Incluso cuando quienes vimos la transmisión, vimos que había una serie de errores y problemas precisamente porque nunca ninguno de los diputados que estaba ahí, que por cierto eran únicamente los de Morena, tuvieron la oportunidad de leer previamente lo que se estaba votando. A la oposición ni siquiera le dieron copia, ni siquiera la convocaron ni nada. Entonces es parte precisamente de todas estas irregularidades catastróficas que se hicieron, violando todo, publicidad, legalidad, debate, en fin, todo para precisamente poder generar una ley adecuadamente. Ahora bien, te oigo y de pronto pareciera como que dices, como antes se hacía esto así, nosotros ahora es nuestro turno de hacerlo. Como antes se era autoritario, ahora nos toca a nosotros ser autoritarios. Bueno, ¿dónde vino finalmente este proceso de cambio que ustedes tanto pregonaban? Yo te quiero decir algo. Tú como representante del PT estás aquí porque precisamente en su momento hubo respeto a las minorías,
Hubo espacios y oportunidades a través de los plurinominales, a través de la representación, para que como partido se puedan consolidar, aunque eran un partido pequeño. Hoy finalmente son una fuerza política en el país porque hubo ese respeto a las minorías. Hay que partir de algo. Nuestro país no es una piedra monolítica que somos todos iguales. Nuestro país es tan diverso, hay tantas posturas diferentes y todas son importantes de ser escuchadas. Sí, por supuesto hay mayorías, pero las minorías también pesan, también importan y también deben ser respetadas. Y en todo ese proceso legislativo que se está hablando ahorita, lo único que no hubo fue respeto precisamente al deber de escuchar, de debatir, de informarse y de tomar una decisión adecuada para la gente. Lo que se quería era imponer normas convenientes al poder, no poder tomar una decisión entre todos, entre mayoría y minorías, conveniente para la gente, porque eso implica por lo menos el conocer de qué se va a votar. Y eso nunca estuvo finalmente a disposición de quienes finalmente acabaron votando. Los que acabaron votándola, los diputados de Morena, del Verde y del PT, lo hicieron por una consigna, por una orden que recibieron del presidente, que estaba molesto por no poder aprobar su reforma constitucional. Muchas gracias, Ricardo. César. Yo quisiera puntualizar una serie de cosas también y no entrar tanto en el debate que ya se generó, sino decirlo con mucha claridad. El presidente, como estadista y hombre de Estado, ya esperaba esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso desde meses antes había lanzado el Plan C. Y creo que la oposición, y no lo creo, estoy seguro, porque lo hemos vivido durante estos 4 años y medio, casi 5, de gobierno de Andrés Manuel, desde el primer minuto que el presidente llegó. Es más, desde mucho antes ya decían que Andrés Manuel era un peligro para México y que iba a convertir a México en Venezuela. Y cuando justamente toma la presidencia de la República, empezaron a decir que justamente era un dictador. Yo le pregunto a la audiencia qué dictador se pone al escrutinio de la gente, de la opinión pública, con una revocación de mandato desde el primer día, ¿no? Pues justamente ningún dictador se pone, ningún dictador, armada ni mucho menos. La revolución es de conciencias y las que siempre hemos pugnado es la revolución de las conciencias. Y así pacíficamente llegamos al poder con las reglas que instaló y que instauró la oposición en su momento. Así jugamos. 1, 2, 3. Como bien lo señaló el PRI en esta mesa, si vieron la transmisión cuando se aprobó el Plan B, la oposición abandonó la sesión. No es que no hayan leído, no es que no se les haya informado, lo voy a repetir, abandonaron la sesión de Cámara de Diputados. Y lo que discutimos la semana pasada de senadores, de lo que pasó en Cámara de Senadores, ni siquiera fueron a la sede alterna, que sabían que se iba a aprobar, más bien que se iba a discutir, tampoco fueron. Y dicho sea de paso, en senadores, la semana pasada, teníamos la mayoría calificada, porque el quórum hacía que solamente con los senadores de Morena, del PT, del Verde y del PES se instalara la mayoría calificada. O sea, que se pudo aprobar lo que se hubiese querido. La diferencia entre lo que se quiera aprobar con mayorías en la Cuarta Transformación es no vender la nación, es no vender los bienes o el petróleo, las minas, todo lo que tenemos de riqueza en nuestro país, como sí lo hicieron ellos. Ejemplos ya dijeron algunos. El cambio del IVA del 10 al 15%, hoy 16%, la entrega del petróleo que, lo repito, costó 20,000 empleos en Ciudad del Carmen, tan solo cuando se aprobó la mal llamada reforma educativa. Bueno, una serie de cosas que fueron en perjuicio de nuestra gente, en perjuicio del pueblo. Aquí la pregunta es, ¿en perjuicio de quién iba el Plan B o el Plan A del presidente? Pues por supuesto que de la oposición y de sus privilegios. Yo aquí noto a mucha gente enojada, ¿no? Enojada porque ha perdido sus privilegios. El día de hoy se les acabó con la Cuarta Transformación. Muchas gracias, César. Beto. Rápidamente le contesto ¿a quién? A Toño y a César en el asunto de que nos oponemos solo por oponernos a las cuestiones del presidente y lo que se aprueba en las cámaras de senadores y diputados. No es así. Yo voté por el señor presidente y trabajamos incluso con Laida desde el 97 hasta el 2012 en que fuimos candidatos al Senado juntos. Claro, ella iba a pluri, como siempre había sido pluri. Y siempre peleamos porque los órganos autónomos en el país existieran. Esa era nuestra lucha, acabar con la corrupción, no soportar a corruptos ni encubrirlos.
3 años después, el presidente ha ido en decadencia moral. ¿Por qué? Les pongo un solo ejemplo, que de verdad me parece lamentable. Que lo que parecía bien hecho, que era Segalmex, Seguridad Alimentaria para los Mexicanos, con un megafraude de 15,000 millones de pesos, sale el presidente de la República en una mañanera y diga: Nacho Valle, el director de Segalmex, es inocente. Pepe el Toro es inocente, lo engañaron. Eso es encubrir la corrupción. Cuando Laida, Raúl Pozos, ¿qué decía en campaña, senador, contra nosotros, contra Laida y contra mí? Que Laida estaba loca. Eso decía Raúl Pozos. Y que Laida, llegando a gobernadora, lo primero que hace es ponerlo de secretario de Educación. Y después, todavía peor, que lo hayan descubierto con videos de fajos de billetes en unas maletas y Laida lo sostenga. ¿Eso es lo que defienden ustedes? ¿Ese es el cambio con el que peleamos durante 25 años? No, señor. Yo peleé porque fueran las cosas diferentes, pero desgraciadamente, 3 años después, me doy cuenta que el presidente y todos los que están ahorita en Morena están encubriendo. Ahí está Héctor Malavé, que se oponía a las cuestiones de anticorrupción, y ahorita vamos a tratar el tema. Fue una farsa lo que hizo. Eso. Y no soy de ningún partido en este momento, soy independiente y soy analista. Pero, por favor, ese chip, por favor, en algún momento utilícenlo. Les digo, la naturaleza nos dio a todos un poco de cerebro. Úsenlo, por favor. No solo repitan como borregos lo que dice el señor presidente o la gobernadora. Que piensa que todos los de verdad somos tontos. No, por eso, pero repiten lo mismo. Repiten lo mismo, por favor. Ve lo que dice ya, que la mayoría de los por que piensan favor. Pues es que escúchense, necesitan escucharse. Perdón, termino. O sea, fueron cientos, Toño, miles de campechanos que votaron Toño, por la termino. 4T. Si tú piensas que son tontos, Toño, bueno, termino. tu posición. Termino. Oye, Beto, para ir a la pausa. Termino. Todos tenemos la posibilidad de pensar de manera diferente. No hay que seguir al presidente que está desnudo y decirle: presidente, está muy bien vestido. Díganle que algunas cosas están mal. Eso no está mal. Hay que ser, por favor, hay que ser coherentes con lo que pensamos y lo que decimos. Termino. Punto. Vamos a ir a una pausa y regresamos para continuar platicando sobre estos temas. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. De regresar. Canelo llenó el Akron, él llena el Akron. Bien, ya estamos de regreso para continuar platicando con nuestros panelistas en relación al siguiente tema que tenemos para el día de hoy, que ayer el Congreso pues designó con el voto de 23 diputados a su favor de los 29 presentes en la sesión a Loreto Verdejo Villasís como nuevo fiscal especializado en el combate a la corrupción del estado de Campeche, en donde pues el tema principal que denunciaron al menos por parte de Movimiento Ciudadano y también del PRI es que había pues ciertas situaciones en cuanto a la Gaceta Parlamentaria que señalan, pues se les envió algunos 10 minutos antes, otros 12 minutos antes del inicio de la sesión, y bueno, pues esto fue parte de los señalamientos que se hicieron en el Pleno posterior a esta votación que se llevó a cabo en el Congreso del Estado de Campeche. Arranco con quienes teníamos réplicas pendientes. Pepe Segovia, ¿qué opinas sobre este tema del fiscal anticorrupción que ya eligieron en el Congreso? Bueno, como hemos platicado, pues finalmente ya se habían tardado en nombrar el fiscal anticorrupción, no lograron las 2/3 partes de la votación en un inicio. Ha criticado que era vicepresidente, tengo entendido, vicefiscal, y que en algún momento creo que ratificó la denuncia para el juicio de desafuero contra Lito, y también fue contra la presidenta municipal, el prófugo Eliseo Fernández o Eliseo N. Finalmente lo dijo Movimiento Ciudadano, finalmente en el Congreso del Estado. Creo que el proceso no, a pesar de que fue abierto, a pesar de que se escucharon los cuestionamientos de los legisladores, creo que sí hubo mucha opacidad, mucho letardo en escogerlo.
designarlo, aprobarlo en el Congreso. Creo que finalmente los trabajos ahí bajo la mesa del diputado Casarín, al empezar a jalar a legisladores de otras bancadas y sumarlos como independientes, aunque para todo el mundo ya sabemos que están en Morena, ha ayudado a tener esa votación. Esperemos que ahora el fiscal anticorrupción realmente cumpla con la encomienda de vigilar y ir en contra de la corrupción de los servidores públicos. Lo cierto es que la cercanía que tiene con Renato Sales, esperemos que en algún momento no se vea envuelto en algún tráfico de influencias, algún favor político entre ellos, porque creo que cualquier, como este fiscal, esta autoridad, esta fiscalía, debe ser totalmente autónoma, alejada de cualquier otro poder. Claro. Muchas gracias, Pepe. Jack. Mira, lo que sucedió ayer fue algo grave y triste a la vez, porque tenían 5 meses aproximadamente que el grupo parlamentario Morena no conseguía la mayoría calificada y se la pasó buscando la manera de tenerla, comprando diputados, jalando diputados, moviendo todas sus influencias con dinero, con toda la fuerza que tiene el Congreso, Morena, el partido, y consiguieron ayer finalmente tener una mayoría calificada para poder pasar a este fiscal anticorrupción, que lo que más tiene es que es corrupto. Entonces es una tristeza que hoy en Campeche, en el estado, tengamos un fiscal anticorrupción corrupto, porque se ha pasado por el arco del triunfo las leyes, porque hay un juicio político en marcha contra él por violaciones graves sistemáticas a las garantías individuales y la usurpación de atribuciones. Hay un juicio político que se está llevando a cabo a un fiscal que tenemos hoy corrupto, que fue impuesto a modo para que se convierta él nuevamente, o siga más bien el camino de inventar carpetas de investigación, hacer todo lo que la gobernadora quiera para calmar o acallar o perseguir a la oposición, a todos los que no piensen como Morena, porque ya lo hemos vivido con él, y ahora lo ratifican como fiscal anticorrupción a un fiscal corrupto a modo. Y todo el procedimiento que utilizaron estos de Morena fue sospechoso, arbitrario, fue desagradable, fue de verdad que muy cansado. Estuvieron aproximadamente 3 meses que no mandaban la Gaceta porque no tenían los números, no les daban los números para poder aprobarlo, para poder poner a este fiscal a modo. Y me parece grave porque hoy salen a decir todos los de Morena que por fin tenemos un fiscal que sí va a vigilar. No va a vigilar absolutamente nada. Se va a dedicar a hacer carpetas de investigación de la oposición, porque eso es lo que ha hecho hasta ahora. Se va a dedicar a perseguir, porque eso es lo que ha hecho hasta ahora. Y se va a dedicar a seguir las órdenes de Laida Sansores y de Renato Sales. Es una tristeza. Muchas gracias, Jack. Ricardo, tu punto de vista sobre este tema y también, pues, evidentemente preguntar por qué hubo ausencia de algunos diputados del PRI. ¿A qué se debió esto? Y también, nosotros siempre habíamos señalado que este caso, el fiscal era una persona que no cumplía con los requisitos, que no cumplía con la imparcialidad esperada en ese puesto, ¿no? No solamente por sus vínculos personales, de amistad, con servidores públicos, con gente que ya pues, se encuentra en otras posiciones, pues, concretamente con el fiscal general del Estado, sino que en las actuaciones que había realizado había demostrado pues, total parcialidad en muchas de sus formas de actuar, tergiversando la ley, aplicándola de una manera inadecuada, ¿no? Haciendo finalmente uso de medidas incorrectas, ¿no? Y que pues, eso finalmente demostraba que no cumplía con el principal requisito que debía tener un fiscal anticorrupción, que es ser completamente objetivo e imparcial en todo. Por eso es que nosotros siempre estuvimos cuestionando este tema, ¿no? Evidentemente no era esto, digamos,
lo que vimos fue una operación por parte del Congreso, ¿no? Para tratar de finalmente ir desarticulando. Efectivamente, como aquí se han comentado, sospechosamente algunos compañeros, tanto de MC como del propio PRI, ¿no? Decidieron dejar finalmente sus bancadas, ¿no? Incluso Para el presidente del Congreso mencionó que creo que había priistas, habían votado. para ir reduciendo finalmente sus números, ¿no? Y todo esto, ¿no? Nosotros creo que esto de lo que vimos el día de ayer aquí en el Congreso de Campeche es parte de lo que hace un momento discutíamos que pasó en el Congreso de la Unión. Un Morena que echa uso de todas sus mañas, de todas sus estrategias, de toda una serie de medidas para tratar de buscar doblegar finalmente y por el otro lado tratar de imponer finalmente situaciones que son cuestionadas o que encuentran una oposición. Esto retrata finalmente un partido en el gobierno que lo que únicamente busca es hacer su voluntad, ¿no? Y generar finalmente una postura autoritaria en todos los sentidos. Efectivamente, en este proceso, la Gaceta se entregó 12 minutos antes, ¿sí? En lo que se estaba esperando que se iban a tratar asuntos, fueron cambiados, hasta donde nosotros sabemos, porque cuando vieron que algunos de los diputados no iban a estar presentes por otras circunstancias, aprovecharon eso para poder meter esta serie de asuntos, ¿no? Que no solamente se trató de la elección del fiscal anticorrupción, sino también hicieron una serie de modificaciones a la Constitución. Por ejemplo, yo no sé si la ciudadanía sabe que por decisión de Morena, ahora el Congreso va a trabajar menos. No les conviene que finalmente haya más trabajo en el Congreso porque se les cuestiona, se les señalan cosas, se les piden cuentas, y pues eso finalmente no les conviene, sobre todo en estas fechas que vamos a estar acercándonos cada vez a procesos electorales, y por eso buscan reducir sus tiempos de trabajo del Congreso para que menos tengan tiempo para ser cuestionados. Entonces, bueno, eso es parte de lo que finalmente Morena quiere, un Congreso que trabaje menos en favor de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues seguramente esto lo vamos a impugnar, porque no solamente hubo violaciones a procedimiento muy semejantes a lo que pasó en el ámbito federal, pero también hay que recordar que para que pasen, por ejemplo, en el otro caso, reformas constitucionales, pues tiene que haber aprobación también de los ayuntamientos. Entonces estamos ahorita en comunicación con nuestros municipios, donde hay mayorías, ¿no? Para eventualmente evitar que esto eventualmente pueda pasar. Muchas gracias, Ricardo. César. Bien, pues diga lo que diga la oposición. El día de ayer se replica lo que hemos ya mencionado. Hubo la ausencia de algunos legisladores de la oposición, salvo que algunos hayan no asistido por temas de enfermedad. Me parece que fueron 4 los del PRI que no asistieron. No sé si todos andan enfermos con esto del COVID, pero me parece que son 4. Finalmente, si pongámosle que 2 de ellos hayan asistido, 2 de los 4, quizá no hubiésemos alcanzado la mayoría calificada. Y también decirlo, 2 diputados del PRI también votaron a favor, bueno, no lo sé, porque al final fue mediante una boleta. Pero lo que sí es verdad es que se alcanzó justamente la mayoría calificada, justamente, y la mayoría para designar al fiscal anticorrupción. Me parece que el papel de la oposición tiene que replantearse en una estrategia de jugar unidos, porque quien yo vi ayer jugando de la misma manera es Adriana Ortiz con Movimiento Ciudadano, ¿no? Finalmente el PRI con Movimiento Ciudadano. Entonces, para mí hay una alianza ahí que es innegable y también es respetada, ¿no? Al final son oposición justamente a Morena. Por el otro lado, me parece que el tema de la elección del fiscal, pues bueno, regresamos nuevamente al punto, ¿no? La mayoría fue justamente construida o fue electa por la confianza del pueblo campechano. Entonces, en ese sentido, pues quien hoy justamente gobierna de la mano del pueblo, pues es Morena. Y Morena finalmente también apoyó esta designación del fiscal. Bueno, que no le guste a Movimiento Ciudadano o a Paul Arce, el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, pues es distinto, porque seguramente también tiene una carpeta de investigación que por ahí debe estar en algún cajón. Los desvíos de recursos de ESMAPAC, los desvíos de recursos del ayuntamiento, no son inventos de Morena. Como bien lo dijo el representante de Movimiento Ciudadano, cada que llega una administración destapa toda la cloaca, y la cloaca que se destapó en el ayuntamiento es muy grande. Entonces, quizá el señalarlo de corrupto a quien hoy es fiscal, quizá el señalarlo de una serie de denostaciones, pues primero hay que analizar las cosas de quien viene. Y el juicio político que se le está
que se metió, pues fue promovido por Paul Arce y Movimiento Ciudadano. Entonces, pues claramente hay un temor, hay un miedo, es lo que yo noto, es la lectura que nosotros le damos por parte de un grupo justamente cercano a quien hoy es prófugo de la justicia, que fue presidente municipal, y que también tiene mucha responsabilidad la actual alcaldesa. Todavía seguimos viendo el desabasto de agua en la ciudad, producto de los desvíos de recursos de ESMAPAC. ¿En Chapotón o dónde? No nos equivocamos. ¿El desabasto en Chapotón qué dijo? INEGI dice que 7 de cada 10 habitantes del municipio de Campeche rechaza su gobierno municipal. Entonces no nos equivocamos, ahí están las encuestas, están las estadísticas. Gracias, César. Toño. Sí, Mira, ¿cuántos los números están claros, ¿no? ¿Y el estatal? Morena llega con 16 diputados al Congreso del Estado y hay hubo 3 diputados en un primer bloque independiente, después hay 2 diputadas más independientes, 16 más 5 son 21. Para llegar a los 23 tuvieron que colaborar los del PRI o los de MOSI. Creo que de alguna manera el hecho de que colaboraran, del hecho de que colaboraran diputados que están dentro de las bancadas de MOSI y del PRI para llegar al nombramiento de este fiscal, pues quiere decir que también están de acuerdo, ¿sí? O sea, es claro, hay un acuerdo, están de acuerdo en que es el mejor perfil para ocupar la fiscalía, y bueno, o sea, es una decisión ya tomada por el Congreso. Si diputados del PRI avalaron, no creo que haya sido sin conocimiento del coordinador de la fracción parlamentaria. Si diputados de MOSI avalaron, no creo que haya sido sin conocimiento del presidente del PRI. Es el presidente del PRI y Ricardo Medina es el coordinador de la fracción parlamentaria. Entonces, ahí tendrán que revisar al interior de sus bancadas, ¿no? Y pues ya tomar sus decisiones. Porque tal vez estos diputados sí estaban convencidos de que era el mejor perfil. Mi pregunta sería, ¿no? O sea, si se cumplió. Yo les pregunto porque ustedes ¿sí son los votaron diputados, ellos en contra? ¿no? O sea, ¿sí votaron ellos a favor? Yo no sé, porque pero cédula. Aquí los números, y yo lo estoy planteando por los números. Son 21. O sea, estábamos diciendo, hay 23 votos. ¿Quién a fue? favor, ¿Quién ¿no? sabe? Ese Sí, es el punto. acá quien que lo revise. Pero sí entendemos, 16 diputados llegan con Morena, luego 3 que son los primeros que salen del bloque Elías, naranjo, Abigail y 19. Fabricio. Después una diputada. Lady Kev del PAN. Y luego al último otra diputada, ¿no? Diana Pero Campos Lady del Kev PRI. también está. 21. No, 16. Por eso, 16 y 3, 19. Y las últimas 2 diputadas, 21. ¿Y Lady? Y faltan otros 2. Daniela Pedro. Martínez, que fue No, pero ya la está última. contado ahí. Pedro No, Cámara ya lo no fue. contó. Pedro Cámara ya no está en el PAN. Pedro Sí, no pero fue, no fue. Santini no fue y él tampoco fue. No fue. Carla Toledo y Laura Está la Vaquero. matemática, cada quien que haga el análisis que 2. corresponde, ¿no? Pero a final de cuentas, Ya las compraron, los es lo que estás representantes diciendo. populares, yo no dije que los hayan comprado, yo no vi en Facebook que diga se vende diputado o se compra diputado, ¿no? O sea, al interior Es de lo que cada estás insinuando, fracción, que ya las al compraron. interior de cada fracción tendrán que ver si sus diputados votaron, Así es. pues entonces sabrán hacer? qué hacer, ¿no? Así es. Muchas gracias, Toño. Beto, para concluir. A ver, en otras transmisiones, antes de que se eligiera... Antes de que continúes, Antes Beto, de que mira, continúes, salió porque ya publicado en son las algunos 20. medios que recibiría partido guinda a priistas Figueroa y Juárez. Son 2 de los diputados que ayer estuvieron en la sesión. 21 y 2, 23. Ya está. Asegura Héctor Malavé. Ya, continúa, Beto. Nada más quería acotar eso. Salió. En- Noticia caliente. Ni yo lo sabía. A ver, en anteriores programas yo lo dije así con todas las palabras y se molestó el diputado César que Héctor Malavé, el presidente de la Comisión de Procuración de Justicia. Procuración de Justicia, era un farsante, era un payaso. No, me molesté, ¿eh? Porque, Calenturas ajenas. porque dije que todo el proceso para elegir al fiscal anticorrupción era una farsa y que la gente que iba a competir para el cargo le estaban jugando el dedo en la boca. Y así fue, porque gente muy preparada como Israel Miampot, el Pacho, Pastor Cruz, entre otros. Bueno, había un priista ahí que no sé qué preparación tiene, pero los que yo nombré tenían la capacidad mucho más que al que yo dije en ese momento, lo iban a ratificar. Era obvio. Era obvio, era de urgente y obvia resolución, como dijeran por allá. Entonces fue una farsa.
Lo único que hicieron fue ganar tiempo, comprar a estos diputados que se fueron, o hay uno de Movimiento Ciudadano, una o dos, no sé, esas muchachas, señora, no sé, la última que dijo que no se sentía bien en Movimiento Ciudadano. Estaba mal. Sí. Que la trataban mal. Yo creo que lo que hicieron, Concluye, Beto, yo creo que lo que hicieron fue una farsa. Y la verdad es lamentable porque las resoluciones que va a tener ese fiscal anticorrupción van a ser a favor del gobierno Y en contra de y la en oposición. contra de los que no estén a favor de lo que diga el gobierno. Lamentable porque tenemos un fiscal anticorrupción muy pegado al gobierno y un auditor superior del Estado también pegado al gobierno. Es decir, tienen el poder completo y total, y cuando el poder absoluto lo tiene alguien, se corrompe absolutamente. Carro completo, dirían por ahí. Bien, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Agradecer a nuestros radioescuchas, a nuestros panelistas, Alberto Cuzcán, Jack Valle, Ricardo Medina, Antonio Gómez Saucedo, César González, José Segovia y Nelly Márquez Zapata, que también nos estuvo acompañando. Se despide de todos ustedes, Yosimar Meshi. Nos vemos en la próxima edición. Los editorialistas de Mesa Revuelta regresarán el próximo martes a las 8 de la mañana para defender con la razón sus ideologías. Solo en Radio Fórmula Campeche.